Buen día a todos, espero se encuentren muy bien. A continuación vamos a resolver la primera práctica del tema de estado de flujos de efectivo correspondiente al curso de contabilidad de Intermedia 2. En esta práctica se nos presenta la información sobre la empresa Asesores Nacionales, para la cual nosotros tendremos que elaborar el estado de flujo de efectivo, tanto por el método indirecto como por el método directo en su sección de operación. Aquí tenemos toda la información que nos dan en el ejercicio. Y tanto el estado de situación financiera comparativo como el estado de resultados los hemos trasladado a Excel para poder manejar mejor sus datos. A modo de repaso, tenemos que considerar que el estado de flujo de efectivo es un estado que nos brinda información o que su propósito es brindarnos información sobre las entradas y las salidas de efectivo. Entonces, en él vamos a encontrar de dónde se origina el efectivo y hacia dónde se aplica o sale el efectivo en un periodo determinado de tiempo. Este estado también se puede visualizar como una conciliación entre el saldo inicial del efectivo en un periodo determinado y su saldo final. En él explicaremos las variaciones o por qué se dieron las variaciones de efectivo a través de tres secciones. En el caso del estado de flujo de efectivo tiene una estructura y su estructura se compone de tres actividades: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. En las de operación encontraremos las principales actividades de la compañía con su giro habitual del negocio, como por ejemplo lo relacionado con los pasivos y con los activos corrientes. En el caso de las actividades de inversión, será lo relacionado con la compra y venta de activos no corrientes o activos a largo plazo. También lo relacionado con las inversiones. Y, por supuesto, si se relacionan con las inversiones, con los dividendos que se cobren de esas inversiones. En las actividades de financiamiento encontraremos todo lo relacionado en los cambios, en los pasivos financieros o pasivos no corrientes también, y en el capital o el patrimonio de la compañía. Para elaborar un estado de flujo de efectivo, nosotros necesitamos tres elementos: un estado de situación financiera comparativo, como el que tenemos acá, de Asesores Nacionales, un estado comparativo entre dos periodos. Además, necesitamos un estado de resultados del periodo en el que estamos realizando el estado de flujo de efectivo y también cierta información sobre transacciones que nos van a revelar información sobre el efectivo, preguntándonos siempre qué pasó con el efectivo y respondiendo eso a través de una serie de transacciones o información adicional que se relaciona con las partidas que tenemos en el estado de situación financiera. Entonces vemos que en este ejercicio tenemos todos los elementos para realizar un estado de flujo de efectivo. Sabemos que en el estado de flujo de efectivo la sección de operación se puede realizar bajo dos métodos: el método directo y el método indirecto. En este video vamos a realizar el ejercicio por el método indirecto, en el cual empezaremos desde la utilidad neta y esa utilidad neta la vamos a convertir en términos de efectivo, porque sabemos que el estado de resultado integral sí nos muestra la utilidad de la compañía, pero esta se elabora por la base de acumulación o de vengo también. Sin embargo, eso refleja las transacciones en el momento que ocurren y no necesariamente cuando se da entrada o salida de efectivo. Sin embargo, el estado de flujo de efectivo sí nos interesa la base de efectivo, cuándo entra y cuándo sale efectivo de la compañía. Entonces, nosotros tendremos que iniciar desde la utilidad neta y ajustarla para irla depurando y convertirla en una utilidad en términos de efectivo, o en un efectivo generado o un efectivo usado en las operaciones. Después iremos desarrollando las demás actividades, pero esta era una introducción sobre la metodología por la cual vamos a realizar este ejercicio. También es importante saber cuál es el comportamiento que tiene el efectivo según cada tipo de cuenta o la naturaleza de cada tipo de cuenta, porque para los activos, si un activo disminuye, quiere decir que el efectivo incrementa. Y vamos a ver, tal vez el ejemplo más sencillo es el caso de los inventarios. Si los inventarios están disminuyendo es porque realizamos una venta.
Por ende, nuestro efectivo incrementa. Caso contrario con el pasivo y el patrimonio, que si aumenta el pasivo, quiere decir que tal vez nos estamos endeudando, por ende mi efectivo está incrementando. Y en el patrimonio, el ejemplo más claro es cuando los socios aportan capital, por ende aumenta el capital y aumenta el efectivo. Y aquí también está su relación en el caso que disminuye. Por eso es importante luego calcular las variaciones, porque esas variaciones nos van a explicar muy bien o nos van a servir como una relación sobre lo que pasó con el efectivo. Y la información nos va a aclarar esas variaciones. La información adicional nos va a aclarar esas variaciones. En este caso, nosotros tenemos ya resuelto el ejercicio, pero vamos a ir explicando y aclarando cada uno de los detalles de este ejercicio. Sabemos que vamos a iniciar desde la utilidad neta por el método indirecto y esa utilidad neta nosotros la vamos a ajustar. ¿Con qué o qué partidas le vamos a ajustar a la utilidad neta? Las partidas que no afectan el efectivo. ¿Como cuáles? Como la depreciación o la amortización. Y además vamos a ajustar también partidas que no son de operación o ganancias o pérdidas que no son de operación. Recordando que aquí nosotros lo que estamos realizando es la sección de operación. Por ende debemos ajustar todo aquello que no fue en efectivo y también debemos ajustar todo aquello que no pertenece a la sección de operación. Y eso es lo primero que vamos a hacer en este estado de flujo efectivo. Vamos a ajustar la depreciación y es por eso que es importante el estado de resultados, porque él nos va a mostrar los gastos operativos de la compañía y ahí podemos observar si está el gasto por depreciación o no. En este caso, vemos el estado de resultados y encontramos un gasto por depreciación de los activos de propiedad, planta y equipo. Entonces, ese gasto por depreciación nosotros lo tenemos que ajustar. Debemos de extraerlo de esa utilidad porque es un gasto que no fue en efectivo. Y para ajustarlo lo llevamos en su efecto contrario. Los gastos usualmente restan a la utilidad. En este caso lo vamos a sumar porque lo que estamos haciendo es devolvérselo a la utilidad porque fue un gasto que no fue en efectivo. Entonces llevamos ese gasto por depreciación. Hay otros elementos que ajustar. En este caso no hay activos no corrientes de intangibles que se amorticen. Entonces no hay gastos por amortización que ajustar. Sin embargo, sí hay gastos o otros ingresos que no son de las actividades de operación, como lo vemos por acá. Hay que ajustar esas ganancias o pérdidas que no son de operación. ¿Y dónde vamos a encontrar esos resultados del periodo que no son de operación? En el estado de resultados. Ahí vamos a encontrar otros ingresos y vamos a encontrar otros gastos que no son operativos. Y aquí lo vamos a ver, los ingresos por intereses, las ganancias en venta de vehículos, la pérdida en venta de equipo de cómputo y los gastos por intereses. Estos elementos no son de operación, entonces los vamos a ajustar. Los ingresos los vamos a restar para llevarlo a su efecto contrario. Los ingresos habían sumado a la utilidad, pero en este caso vamos a ir a restarlo, tanto los ingresos por intereses como la ganancia en venta de vehículos. Entonces vamos a restarlo porque no son gastos e ingresos operativos, al igual que la pérdida en venta de equipo de cómputo y los gastos por intereses. Estos son ajustes que tenemos que realizar en el estado de flujo efectivo con su efecto contrario. Aquí es importante tal vez repasar también lo que nos dicen al comienzo, que es una política muy importante. Vamos a ver. La empresa Asesores Nacionales se dedica a la prestación de servicios de asesoría a nivel local en temas financieros y contables y tributarios. Realiza cierres al 31 de diciembre de cada año y aplica la versión integral de las NIC. Utiliza mes comercial para sus cálculos. Como parte de la preparación del estado de flujos de efectivo, clasifica los pagos por concepto de intereses como actividades de financiamiento. Entonces, los gastos por intereses no se clasifican como actividades de operación. Por eso también hicimos su ajuste. Y
Los gastos y los cobros de intereses relacionados a los ingresos por intereses son actividades de inversión. Entonces, también eso nos ayuda a esclarecer por qué tenemos que hacer ese ajuste. Primero, porque son elementos no operativos, el gasto por interés y el ingreso por interés. Y segundo, que no todo el ingreso por interés fue un ingreso cobrado. Y en el estado en estado de flujo de efectivo, perdón, vamos a llevar solo partidas que hayan tenido que ver con el efectivo. Entonces puede ser que el ingreso por intereses, lo que se haya cobrado solo es una parte. Y así mismo con el gasto por interés. Puede ser que solo se haya pagado una parte. Entonces, en este caso ya hicimos esos ajustes de esas partidas. Otro gasto que tenemos que ajustar es el gasto por impuesto de renta, porque a pesar de que sí se relacione con las operaciones, porque es un gasto que hay que pagar como resultado de las utilidades de la compañía en su operación del negocio, este gasto por impuesto de renta puede ser que no se pague en su totalidad o que se pague más si hay un impuesto de renta por pagar. Entonces vamos a ajustarlo y posteriormente vamos a reflejar solo el pago por impuesto de renta. Pero de momento en esta sección de ajustes vamos a ajustar ese gasto por impuesto de renta que fue de 1.616.000. Entonces lo ajustamos. Gasto por impuesto de renta, 1.616.000. Y vemos que hemos ajustado de la utilidad todos los elementos que no son en efectivo y que no tienen que ver en la operación. Y así llegamos a una utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. Esa utilidad, por aquí tenemos, son antes de los cambios en el capital de trabajo. ¿Y qué son los cambios en el capital de trabajo? Son aquellos elementos de la operación del negocio. Y en esta sección vamos a aumentar o disminuir lo relacionado con los pasivos corrientes y con los activos corrientes. Entonces, aquí es importante ir a mirar hacia el estado de situación financiera en estas partidas que son corrientes, que son del capital de trabajo. Y aquí encontraremos, o aquí será también importante entender las variaciones. Las variaciones son cuánto aumentó o disminuyó de un periodo a otro cada una de las partidas del estado de situación financiera. Entonces, una variación o la forma para calcular la variación en los activos, en este caso es al año anterior le resto el año actual y así nos va a reflejar en los activos el comportamiento del efectivo. Entonces, si las cuentas por cobrar, en este caso, del año anterior al actual, aumentaron para los activos, quiere decir que el efectivo disminuyó. Y esta fórmula de variación nos ayuda a poder mantener esa línea entre el signo y el comportamiento del efectivo. Entonces, recordando lo que habíamos mencionado anteriormente en este cuadrito del comportamiento del efectivo según la naturaleza de las cuentas, si un activo aumenta, el efectivo disminuye. Entonces, en este caso, ¿qué pasó con las cuentas? Con las cuentas por cobrar están aumentando. ¿Qué quiere decir? Que si de una venta los clientes no nos pagaron todo en efectivo, entonces nuestro efectivo disminuyó. Y eso lo llevamos en negativo al estado de flujos de efectivo. Nuestras cuentas por cobrar, ese aumento provocó una disminución del efectivo. Lo vamos a ir marcando para posteriormente no confundirnos. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenemos por acá? Es importante que cuando una partida presenta aquí esta letra o algún número, quiere decir que hay, entre paréntesis, quiere decir que hay información adicional asociada a esa cuenta que tenemos que analizar. Entonces aquí, los alquileres pagados por adelantado sí son un activo corriente y sí son operativos, pero hay información que tenemos que analizar por acá. Y tenemos tenemos por acá la información adicional. La vamos a trasladar por acá porque hemos hecho una serie de asientos que nos ayudarán a ir explicando mejor la información. Entonces, nos mencionan por acá en el punto B
que el alquiler pagado por adelantado nos dicen lo siguiente. El 1 de septiembre del 2023 se pagó 4.800 por adelantado de un alquiler del edificio donde se realizan sus actividades. Al 31 de diciembre del 2023 se amortizó la parte correspondiente. Entonces, ¿qué nos dicen por acá? Que se hizo este asiento, el alquiler pagado por adelantado y el efectivo que se desembolsó 4.800.000. También se amortizó. Al 31 de diciembre del 2023 se amortizó la parte correspondiente. Entonces se amortizó. ¿Cómo sabemos cuánto se amortizó? Por la diferencia que tenemos aquí en el estado de situación comparativo. Al inicio, sabemos que en septiembre se adquirió ese alquiler por 4.800.000, pero si su saldo final es de 3.200, quiere decir que esa diferencia fue lo que se amortizó 1.600. Pero en este caso, como ambos elementos o como esta transacción es una transacción de operación, pues podemos trasladar eso al estado de flujo de efectivo. Se pagó 4.800.000. Vamos a trasladar al estado de flujo de efectivo ese aumento del alquiler. Si aumentó el alquiler pagado por anticipado es porque pagamos nosotros por ese alquiler, entonces lo llevamos de forma negativa. Vemos que al estado de flujo de efectivo llevamos ese desembolso por 3.200.000. Me podrán decir también ustedes, ¿por qué no por los 4.800.000? Porque de los 4.800.000, una parte ya está en el gasto, ya se está reflejando en el gasto y los gastos ya lo habíamos reflejado dentro de la utilidad. Entonces, dentro de la utilidad ya habíamos considerado el 1.600.000 y ahora en esta sección estamos considerando los 3.200.000. Aquí habíamos puesto esa nota. Los 1.600 ya están en el gasto del periodo. Ahora bien, lo vamos a marcar por acá. ¿Qué otros elementos? Aquí tenemos dentro de los activos corrientes el interés por cobrar. Sin embargo, ya habíamos visto por acá que los intereses son de inversión, entonces no los vamos a analizar. Actividad de inversión. Le vamos a hacer esta nota para recordar que más adelante tenemos que analizarlo. Ahora bien, vamos hacia los pasivos corrientes. Aquí tenemos la fórmula con la cual se calculan las variaciones de los pasivos. Al año actual le resto el año anterior. Entonces eso nos refleja en términos de efectivo el signo correspondiente. Ahora bien, en este caso tenemos dividendos, pero los dividendos no son de operación, sino que son actividades de financiamiento. Entonces no lo vamos a analizar ahorita. Tenemos intereses por pagar, que son también actividades de financiamiento. Servicios cobrados por adelantado, no hubo variación, entonces no se analiza. Y tenemos el impuesto de renta por pagar, que es de operación, pero lo vamos a analizar posteriormente. ¿Qué nos queda por acá o cuál será el único elemento de los pasivos corrientes que vamos a analizar? Las cuentas por pagar, que en este caso disminuyeron, pasaron de 4.730.000 a 830. Si disminuye una cuenta por cobrar, quiere decir que nosotros la pagamos. Entonces vamos a llevar esa disminución al estado de flujo efectivo. Y así ya colocamos en esta sección todos los elementos de capital de trabajo que afectaron el efectivo. Y recordando que miramos hacia los activos corrientes y hacia los pasivos corrientes. Ahora bien, vamos a ver qué nos falta por acá. Aquí totalizamos ese efectivo pagado en las operaciones. ¿Por qué pagado? Porque nos dio negativo. Nos dio negativo. Entonces, si fuese positivo, es un efectivo generado. A este efectivo pagado en las operaciones, lo único que falta es considerar el impuesto de renta, que es el último elemento relacionado con las operaciones. Aquí sí va el impuesto de renta pagado únicamente. Anteriormente habíamos ajustado el impuesto de renta, que fue el gasto total, pero aquí sí vamos a colocar lo que sí se pagó. ¿Y cómo obtenemos ese monto? A través de una breve fórmula. A través de una breve fórmula
que nos ayuda a calcular ese impuesto pagado. Aquí hay que considerar el gasto del impuesto de renta al periodo, que sí, fue de 1.616.000. Además de eso, nosotros debemos de observar la variación que hubo en el impuesto de renta por pagar. Entonces, miramos al estado de situación financiera, a la cuenta de impuesto de rentas por pagar, y aquí vemos que el impuesto de renta por pagar disminuyó. Y si disminuye un pasivo, quiere decir que lo pagamos. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto? Al inicio del periodo había un impuesto acumulado por pagar de 2.500.000, pero ahora es de 1.800.000. Entonces, esos 683 de diferencia se pagaron en este periodo. Entonces, del gasto del periodo, del impuesto de renta, disminuyó impuesto de renta en este periodo. Entonces, se pagó el gasto y se pagó un impuesto acumulado. Entonces, el total de impuesto pagado es de 2.300.000. Y esa es la fórmula. Si el impuesto de renta por pagar hubiese aumentado, quiere decir que esa proporción no se canceló. Entonces, se hubiese restado. Pero en este caso, lo sumamos porque esa disminución significa que se pagó. Y este monto lo llevamos negativo al estado de flujo efectivo, porque es un pago. Y así terminamos la sección de operación, donde consideramos todo lo relacionado con las operaciones del negocio, ajustando la utilidad neta y ajustando todos los elementos o cambios en el capital de trabajo. Entonces, ¿qué nos falta por acá? Siguiendo la metodología. Ya llegamos al flujo neto de las actividades de operación, vamos hacia las actividades de inversión y posteriormente las de financiamiento. En las de inversión, vamos a mirar hacia los activos no corrientes. Y aquí, y lo relacionado con las inversiones también. Entonces vamos a ir analizando todos esos puntos de información adicional que nos mencionaron. Pero aquí vamos a marcar que ya analizamos el impuesto, ya analizamos algunos elementos, estos los vamos a analizar posteriormente. Y aquí también ya analizamos todo lo relacionado con las operaciones. Ahora sí, vamos a mirar hacia las actividades de inversión. Y la primera que tenemos por acá es las inversiones al costo amortizado. Esas tienen una información adicional en el punto A. Y vamos a ir a analizarla. Entonces, nos dicen en el punto A lo siguiente. A la variación en la cuenta de inversiones al costo amortizado corresponde a las amortizaciones a las amortizaciones del año, tanto el ajuste de interés como su cobro. Los asientos efectuados fueron los siguientes. Aquí nos facilitaron el trabajo porque nos dieron los asientos que involucraron la cuenta de inversiones y los ajustes de interés de esas inversiones. Entonces vemos que la inversión varió o incrementó por estos dos ajustes. Y aquí hicimos ese resumen del año. Por aquí lo tenemos. Los movimientos del año 2023 relacionados a estos dos asientos son los siguientes. El efectivo se pagó por concepto de interés o se cobró por concepto de interés 120.000. Y esto es una actividad de inversión. Recordemos lo que decía por acá, que el cobro de intereses es una actividad de inversión. Esos 120.000 son una actividad de inversión. Además de eso, la variación de la cuenta de inversión al costo amortizado se debe a la suma de los dos asientos. Entonces vemos que la cuenta de inversiones varió, pero su variación no tiene nada que ver con el efectivo. No hubo una venta o una compra de inversiones que haya involucrado una salida de efectivo. Entonces, esa actividad de inversión, sí, pero no involucró efectivo. Lo que sí involucró efectivo en esta transacción fue el cobro de los intereses, que fueron 120.000. Entonces vemos que en el interés por cobrar no hubo ninguna variación. Sin embargo, sí hubo un interés cobrado en ese periodo, que fueron esos 120.000 relacionados a ese asiento. Y esos 120.000 los vamos a llevar a las actividades de inversión como un cobro
de esos intereses. Ahora bien, ya analizamos ese punto A que tenemos por acá en las inversiones. Ahora sí, vamos a mirar hacia los activos no corrientes y todas las depreciaciones que nos van a dar información muy relevante sobre los movimientos de esa partida. Entonces vamos a analizar el punto C, el H, el D, que son los relacionados a estas cuentas, que son actividades de inversión todas. Entonces nos dicen en el punto, vamos a ver cuál era el que teníamos que analizar, el punto C. En este caso nos dice el punto C lo siguiente. Durante el periodo 2023 se compró equipo de cómputo por la suma de 9 millones. El 70% se pagó en efectivo y por el resto se firmó un pagaré, un documento por pagar. Y al 31 de diciembre del 2023 no se han realizado pagos a este documento. Entonces se adquirió un equipo de cómputo y se realizó este asiento. Se adquirió equipo de cómputo por 9 millones. De eso, el 70% se pagó en efectivo y esto es una actividad de inversión y el resto fue a través de un documento por pagar. Entonces, eso que involucró ese efectivo, esos 6.300.000, es una actividad de inversión que va al estado de flujo de efectivo porque involucró efectivo como un pago, como una compra. Entonces va a disminuir en esos 6.300.000 por esa compra de el equipo de cómputo. Aquí siempre es importante relacionar todos los movimientos que pudo haber en el equipo de cómputo y nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso, porque aquí entra en juego lo que se llaman algunos movimientos implícitos o transacciones implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Transacciones que ocurrieron y que involucraron en efectivo, pero que no nos están diciendo que ocurrieron. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que poner atención a la variación del equipo de cómputo. El equipo de cómputo tenía un saldo inicial de 5 millones. Entonces, si a ese saldo inicial nosotros le sumamos los 9 millones, nuestro saldo final debería ser de 14 millones. Sin embargo, no es de 14 millones, es de 12 millones. Ahí parece que hay un movimiento implícito de una venta de equipo de cómputo. Entonces, miremos la información que tenemos por acá sobre equipo de cómputo. También es importante que en esas transacciones implícitas estemos observando esas partidas de otros ingresos y otros gastos, porque puede ser que en una venta o en una compra tengamos ahí una transacción que haya afectado los resultados. Entonces, en este caso, particularmente en la venta. Entonces, vemos que no nos habían dicho que hubo una venta de equipo de cómputo, pero sí en el estado de resultados tenemos una pérdida en venta de equipo de cómputo por 300.000. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso y ya sabemos que ese fue un movimiento implícito. Entonces tenemos el análisis por acá. Sabíamos que el saldo inicial del equipo de cómputo en el 2022, en el saldo final del equipo de cómputo en el 22, que fue el saldo inicial del 2023, fue de 5 millones. Ahora bien, el saldo del equipo que compramos en el 2023 fue de 9 millones. Como les había mencionado, el saldo que debería tener el equipo de cómputo es de 14 millones. Sin embargo, no era de 14. El saldo real es, final al 2023 es de 12 millones. Entonces hubo una venta de 2 millones. Hubo una venta de equipo con un costo de 2 millones. Entonces ya sabemos cuánto costó ese equipo que se vendió. Ahora bien, sabemos que hubo una pérdida en esa venta y entonces nosotros los elementos que nos faltan es saber cuánto fue la depreciación acumulada del equipo de cómputo que se vendió para así obtener cuánto fue lo que cobramos en esa venta. Aquí ya tenemos el asiento hecho, pero tenemos que irlo explicando. Entonces, este mismo análisis lo tenemos que hacer en la depreciación acumulada para descubrir cuánto fue la depreciación acumulada del equipo que se vendió. Ahora bien, ¿dónde sabemos la información sobre la depreciación acumulada? Y aquí también es útil
poder visualizar esta información a través de una mayorización. Entonces tenemos la depreciación acumulada con un saldo inicial de 1 millón. Y lo tenemos por aquí. La depreciación acumulada del equipo de cómputo es de 1 millón. Y su depreciación final es de 1.900.000. Es de 1.900.000. Sin embargo, durante el periodo tuvo que ocurrir un gasto por la depreciación y en la información adicional nos están diciendo de cuánto fue ese gasto. Lo tenemos, esa información la tenemos por acá. Entonces vamos a ver lo que nos dice este punto H. Por eso aquí nos estaban señalando el punto H. Nos dicen, el registro del gasto por depreciación del periodo 2023 se realizó de la siguiente manera. Aquí tenemos todo lo que involucró las depreciaciones de todos los activos de propiedad, planta y equipo. Y vemos que la depreciación del equipo de cómputo fue por 2.400.000. Entonces, sabemos que la depreciación o la mayorización de la depreciación de equipo de cómputo tuvo los siguientes movimientos. Si su saldo inicial fue de 1 millón y hubo un gasto de 2.400.000, su saldo final debería de ser de 3.400.000. Sin embargo, no fue así. Su saldo fue de 1.900.000. Por ende, hubo una salida de la depreciación acumulada o una reversión de la depreciación acumulada por la venta de ese equipo, que fue de 1.500.000, que es la diferencia entre el saldo que nosotros estimamos que debería haber y el saldo que sí fue el saldo final. Entonces ya sabemos dos cosas importantes. Ya sabemos que el costo del equipo de cómputo que vendimos es de 2 millones. Lo subrayamos por acá. Y sabemos que la depreciación acumulada de ese equipo de cómputo que vendimos fue de 1 millón. Además, sabemos que hubo una pérdida por 300.000 en esa transacción. Entonces, ¿qué nos queda por obtener? El monto que nos entró de efectivo por esa venta, que fue de 200.000. Entonces, aquí en el asiento, pues lo podemos hacer por diferencia, que serían los 2 millones menos su depreciación acumulada menos la pérdida. Eso fue lo que se obtuvo de efectivo en esa transacción. Sin embargo, también aquí tenemos su análisis. El costo del equipo que vendimos es de 2 millones. Su depreciación acumulada es de 1.500.000. Entonces quiere decir que su valor en libros es de 500.000. Si hubo una pérdida en venta de 300.000, quiere decir que a nosotros, como compañía de asesores nacionales, nos pagaron 200.000. Entonces ya tenemos esa transacción implícita del equipo de cómputo. Y esto ya explica el saldo final del equipo de cómputo que involucró el saldo inicial, la compra de equipo de cómputo por 9 millones y la salida, que fue esa venta. Y ya llegamos a esos 12 millones. Ya se explicó esa variación. Y cuando ya explicamos esa variación, quiere decir que ya tenemos todos esos elementos suficientes y ya consideramos lo necesario en la transacción del equipo de cómputo. Entonces, nos falta trasladar ese cobro por venta de 200.000 en el equipo de cómputo que fueron estos 200.000, que significó una entrada de efectivo por 200.000 y además ya analizamos entonces por acá el equipo de cómputo y su respectiva depreciación. Vemos que en el mobiliario no hubo ninguna variación, entonces no hubo ningún movimiento. No hubo ninguna entrada, ni hubo ninguna salida. Podemos asumir eso si no tenemos información adicional para analizar. Entonces no nos dieron información adicional y no hubo movimientos, entonces no hubo compras ni hubo ventas en el mobiliario. Y aquí terminamos de analizar si la depreciación o la variación de la depreciación corresponde al gasto del periodo. Si es así, pues no hay otro movimiento implícito ahí. Entonces vemos que la variación de la depreciación del mobiliario fueron 300.000. Y si en el gasto del periodo, el punto H, su depreciación del periodo fue de 300.000, entonces no hay movimientos implícitos que involucren efectivo. Y aquí efectivamente fue de 300.000. Entonces ya tenemos
analizado lo que es el equipo de cómputo y el mobiliario. En vehículos sí tenemos información adicional y tenemos que hacer un análisis. Entonces, del punto D, ¿qué nos dice el punto D? Nos dice lo siguiente. Durante el 2023 se compró en efectivo un vehículo con un costo de 11 millones. Entonces aumentó vehículo por 11 millones y pagamos 11 millones. Y eso lo llevamos al estado de flujo de efectivo en negativo porque fue una compra. Sin embargo, por acá tenemos que analizar si la variación de la cuenta de mobiliario, en este caso, fue de 11 millones. Entonces vemos que el mobiliario, no, el mobiliario no, estamos en vehículo, perdón. El vehículo inició con 12 millones, pero se compró vehículo por 11, entonces su saldo no debería ser de 13 millones, sino que su saldo después de esa compra debería ser de 23 millones. Sin embargo, es de 13. Entonces ahí hay un movimiento implícito que involucró una venta de mobiliario. Y hacemos un análisis similar al que hicimos con el equipo. Entonces ya llevamos al flujo esa compra de vehículos. Sin embargo, vamos a analizar si hubo un movimiento implícito por acá. También es importante para esos movimientos implícitos ver si hubo alguna ganancia o alguna pérdida en el estado que se relacione a esa venta de vehículo. Y sí, vemos que hay una ganancia en venta de vehículo por 3 millones. Entonces, nos dieron una transacción implícita y para obtener ese resultado nosotros tuvimos que asociar el movimiento, la variación, con los elementos que nos dieron en el estado de resultados. Si no hubiese existido una ganancia, pues quiere decir que esa venta fue a su costo. Pero bueno, vamos a continuar analizando lo que tenemos por acá y lo hacemos de forma similar. Si inicialmente el vehículo tenía un saldo de 12 millones y compramos vehículo por 11, nuestro saldo debería ser, o nuestro saldo final previo a la venta debería ser de 23 millones. Sin embargo, nuestro saldo final real fue de 13 millones, según el estado de situación financiera. Por ende, el costo del vehículo que vendimos fue de 10 millones. Sabemos que el costo del vehículo que vendimos fue de 10 millones. Ahora tenemos que descubrir cuánto fue la depreciación acumulada de ese vehículo que vendimos. Entonces hacemos un análisis similar. Si la depreciación acumulada del vehículo inicialmente fue de 9 millones, según lo que tenemos por acá, y al final el saldo de la depreciación acumulada es de 2.300.000, tenemos que descubrir cuáles fueron los movimientos que hicieron que lleguemos a ese saldo. Entonces, 9 millones fue el saldo inicial. 1.300.000 fue la depreciación del periodo. Ahora bien, ¿cuánto fue la depreciación acumulada del vehículo que nosotros, que nosotros vendimos? Fue de 8 millones, que surge la diferencia entre lo que nosotros estimamos que debería haber como saldo y lo que tenemos como saldo final. Entonces lo calculamos así: 9 millones más 1.300.000 es el saldo que nosotros deberíamos tener final si no hubiese existido esa venta. Sin embargo, nuestro saldo final es de 2.300.000. Por ende, el costo o la depreciación acumulada de ese vehículo que vendimos fue de 8 millones. Lo tenemos por acá. Ahora bien, ya conocemos que la depreciación acumulada del vehículo que vendimos fue de 8 millones. Sabemos que hubo una ganancia de 3 millones. Entonces ya podemos obtener el monto que nos pagaron por ese vehículo. Entonces lo analizamos por acá. Si su costo fue de 10 millones y su valor en libros o su depreciación acumulada es de 8 millones, su valor en libros es de 2 millones. Ahora bien, tuvimos una ganancia de 3 millones, quiere decir que lo vendimos a 5 millones. Ese fue el precio. Ese fue el precio. Este fue lo que vale.
el valor en libros, que ya lo teníamos por acá, y tuvimos una ganancia de 3 millones, que es una actividad de inversión, una ganancia de 5 millones, o mejor dicho, nos entró efectivo de 5 millones, tuvimos una ganancia de 3 millones porque vendimos un vehículo que tenía un valor en libros de 2 millones para organizar las ideas. Entonces, esto lo llevamos al estado de flujo como una actividad de inversión. Ahora bien, es el elemento que nos falta. Nos falta por acá. Y vemos que en el estado de situación financiera ya analizamos todo lo correspondiente a los activos no corrientes y a la inversión. En este caso no hay dividendos por ahí ganados, entonces ya analizamos las actividades de inversión y sumamos y restamos los elementos que tuvimos y así obtenemos el flujo usado, porque nos dio negativo, en las actividades de inversión. Esto nos permite ya pasar al último de las actividades o de las secciones que nos tiene este estado de flujo de efectivo. Ahora pasamos finalmente a las actividades de financiamiento, que como habíamos dicho al inicio del video, se relacionan con los financiamientos y con los aportes o lo relacionado con el patrimonio, con las cuentas de capital y con las cuentas de, de financiamiento, perdón, las cuentas relacionadas de los financiamientos. Entonces, aquí vamos a ver dentro del estado de situación financiera qué nos falta por analizar relacionado a los financiamientos. Y aquí tenemos los dividendos por pagar, que son actividades de financiamiento, y tenemos que analizarlos según el punto F y también los intereses por pagar que se relacionan a las actividades de financiamiento. Todo lo que son intereses pagados son actividades de financiamiento según la política de la compañía. Entonces vamos a analizar ese punto F. Nos dicen que durante el periodo 2023 se declaró un dividendo por 500.000, el cual se pagará en efectivo en enero, el otro año o el otro periodo. Considere que al inicio del año existe un dividendo por pagar. Aquí están siendo pues un poco generosos en darnos esa información para que consideremos, pero sin embargo, nosotros tenemos que siempre estar en ese constante análisis, considerarlo, aunque no nos lo mencionen, pues tenemos que ver si hay un dividendo declarado y si hay un dividendo por pagar y hacer esa relación. Entonces, el saldo inicial del dividendo por pagar era de 1 millón y nuestro saldo final es de 575, pero aquí vamos a analizar lo siguiente. Si al inicio del periodo nuestro saldo de dividendo por pagar era de 1 millón y acabamos de declarar dividendos por pagar o dividendos que pagaremos el otro año por 500.000, el saldo previo, el saldo total que tendremos que pagar de dividendos es de 1.500.000. Ese es el saldo que deberíamos tener en la cuenta de dividendos por pagar si no hubiésemos hecho ningún pago. Pero como nuestro saldo final es de 575, quiere decir que hubo un pago de 925 por esa diferencia entre el saldo previo a ese pago y el saldo final. Entonces vemos que ese es una actividad de financiamiento, un pago de dividendos por 425 y así se explica a través también de una mayorización de la cuenta de dividendos por pagar. Inicialmente tenemos 1 millón, pagamos dividendos por 925. Aquí tenemos los dividendos declarados por pagar, que se pagarán en enero, y nuestro saldo final es de 525. Aquí, pues se responde a esa variación, se responde a por qué la variación fue 425, porque hubo una declaración de dividendos, pero además se pagaron dividendos que estaban acumulados en la cuenta de dividendos por pagar. Ahora bien, ya analizamos ese punto F y lo podemos marcar aquí o subrayar. Nos quedan los intereses por pagar dentro de lo relacionado con los financiamientos. Entonces aquí debemos ser cuidadosos y analizar siempre el gasto por interés de la mano del interés por pagar. Entonces lo veremos por acá. Si el gasto por interés del periodo fue de 241, que lo tenemos en el estado de resultados, eso quiere decir que pues
Puede ser que se haya pagado todo ese gasto o que no se haya pagado todo. Vemos que en el estado de situación hubo una disminución de los intereses por pagar. Estaban antes en 20.000 y ahora están en cero. Quiere decir que se pagaron 20.000 de esos intereses. Si disminuyó un pasivo es porque lo estamos pagando, lo estamos cancelando de alguna forma. En este caso, con recursos económicos. Entonces, si el gasto por interés fue de 241.000,85 y la disminución del interés por pagar fue de 20.000, quiere decir que nosotros en ese periodo pagamos de intereses 261.000, que lo tenemos por acá, 261.000 por concepto de pago de intereses. Y podemos subrayar ya aquí que consideramos en el estado de situación financiera los intereses por pagar. ¿Qué nos queda por acá? Mirar hacia los pasivos no corrientes, que tienen relación con los financiamientos también, por supuesto. Entonces, aquí hay unos documentos por pagar que se relacionan con el punto C y con el punto D. Entonces, el punto C había dicho que aumentó nuestro documento por pagar por 2.700.000. En este caso, vemos por acá que nuestros documentos por pagar al inicio del periodo no teníamos, estaban en cero. Sin embargo, aumentaron en 11.262.000 y de esos 11 millones se deben en cierta parte por ese documento por pagar que tenemos en el punto C. Ahora también tenemos que analizar el punto D. Durante el año se compró en efectivo un vehículo con un costo de 11 millones. El punto D. El punto D, que otros tenemos el C y el punto D. Vamos a analizar qué pasó con esos documentos. El punto E, en este caso. El punto E. Ahora bien, en el punto E nos dicen lo siguiente. Durante el 2023 se obtuvo un financiamiento por un monto de 10 billones. Ese fue el financiamiento. Un extracto de la tabla de amortización es el siguiente. Entonces la compañía obtuvo financiamiento por esos 10 millones, se tuvo que haber reconocido ese documento por pagar. Como vemos, como lo vemos por acá. Entonces reconoció ese documento por pagar y por eso la suma del documento por pagar. Entonces, debía ser, debía ser en este caso, ok, el saldo del documento por pagar debía ser el siguiente. Vamos a recapitularlo aquí a través de una mayorización y de los puntos que estábamos analizando. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. El documento por pagar inicialmente no tenía un saldo. Su saldo era de cero. Sin embargo, hubo una adquisición a crédito a través de un documento por pagar de un equipo de cómputo. Entonces, el saldo incrementó en 2.700.000. Ese fue lo que incrementó debido al punto número C o al punto C que nos estaban diciendo, donde se compró equipo de cómputo y una parte de eso, el 30% fue a crédito. Además de eso, nos dijeron que la compañía se endeudó por un financiamiento de 10 millones. Entonces, la compañía se endeudó por 10 millones. El saldo que debería haber en la, en la cuenta de documentos por pagar es de 12.700.000. Sin embargo, como podemos ver en el extracto de la tabla de amortización, pues durante el periodo 2023 hubo dos pagos de esas cuotas y aquí nos están diciendo cuánto se pagó de efectivo y cuánto fue amortización y cuánto fue intereses. Entonces, a esa deuda, que serían los 10 millones, se fue amortizando durante el periodo. Se hicieron dos abonos, el abono de noviembre y el abono de diciembre.
Entonces tenemos que restarle la amortización. Aquí tenemos una suma o un recuento de los dos asientos que se hicieron en ese año. Entonces el gasto por interés de esos dos asientos es la suma de los 125 más los 116. Ese fue el gasto por interés del periodo debido a esa deuda. La amortización sería la suma de los dos montos de la tabla de amortización, los 713 y los 722. Eso fue lo que se amortizó durante el periodo hacia el documento por pagar. Disminuyó el documento por pagar por 1.435.000. Entonces, eso fue lo que disminuyó el saldo de la cuenta por pagar. Entonces, en este caso, cambia nuestra mayorización. Inicialmente no había nada, se endeudaron por 2.700.000 y se endeudaron por 10 millones. Y le restamos las amortizaciones o los abonos que se hicieron en el periodo. Y nuestro saldo final es de 11.264.000, que tiene que ser igual al que tenemos por acá. 11.264.665. Entonces, así se explicó esa variación y el saldo que tienen los documentos por pagar. Entonces, sabemos que durante el periodo se abonó un total de 1.435.000 que se dividen entre la amortización o las cuotas de ese préstamo se dividen entre la amortización y el gasto por interés, y ambos ya los colocamos como desembolsos de flujos de efectivo. Además de eso, en el punto E sabemos que por ese préstamo recibimos 10 millones. Entonces, colocamos ese cobro por el préstamo. Entonces, ya tenemos todo lo relacionado a ese financiamiento. Entonces, ¿qué otro elemento tenemos que analizar? Ya analizamos todo lo relacionado con los pasivos. Ahora vamos a analizar lo relacionado con las cuentas de patrimonio, que aquí tenemos información muy importante. Vemos primero que la reserva legal no tuvo variación, entonces no hay nada que tengamos que analizar acá. Vamos a analizar el capital social común y preferente, y aquí, por ejemplo, una prima en acciones comunes que hay por acá. Entonces, ¿qué nos dice este punto? Este punto G. En el año 2023 se realizaron emisiones de capital común y preferente. Solo nos dijeron eso. Y a través de la información que tenemos que analizar cuánto entró de efectivo por esas emisiones. Entonces, vemos que el capital social común tiene un incremento de 1 millón y la prima en acciones comunes tiene un incremento por 750. Estos elementos tienen relación en conjunto. Vamos a verlo por acá. Si aumentó nuestro capital social en 1 millón y aumentó la prima en acciones en 750.000, quiere decir que se recibió por esa emisión de acciones comunes 1.750.000, que es la suma de ambos. Entonces hubo un cobro por emisión de acciones de 1.750.000 y esto explica las variaciones. Aquí tenemos el saldo inicial del capital social, que fue 2 millones, y la emisión, que es el valor nominal, más 1 millón, y nos da su saldo final de 3 millones. En el capital social preferente, vamos a marcar por acá estos dos elementos. En el capital social preferente vemos que no hay una prima, ni un descuento tampoco asociado a ese capital. Entonces, podemos interpretar que el incremento de ese capital fue en efectivo por la emisión y fue a su valor nominal. O podemos interpretar que la emisión de ese capital social preferente fue a su valor nominal, sin prima y sin descuento. Entonces, aumenta el capital social preferente en 500.000 y aumenta el efectivo por 500.000 por esa emisión de acciones preferentes. Entonces, ya tenemos el análisis de todas las cuentas de patrimonio. Vemos que hay una variación en las utilidades retenidas, pero esto se debe a lo que analizamos con respecto a los dividendos. La variación responde a eso.
responde a las utilidades del periodo, que serían la utilidad neta, y los dividendos que se declararon. Entonces, de hecho, tenemos por aquí la explicación de eso, que serían las utilidades, vamos a verlo por aquí, el saldo inicial, utilidades retenidas, fue de 6.660.000. En este caso, la utilidad neta del periodo fue de, en este caso, la utilidad neta del periodo fue de 3.367.000. Entonces, el saldo previo debería ser de 10.432.000, pero el saldo final fue el siguiente. El saldo final lo tenemos por acá, es de 9 millones. Entonces, la diferencia, en este caso, responde a los dividendos. Y esto tal vez es importante repasarlo porque nos ayuda a entender por qué se dio la variación y qué elementos de esa variación involucraron efectivo. Entonces vemos que aquí la variación de la utilidad retenida es por los dividendos declarados y por la utilidad neta del periodo. Entonces así terminamos las actividades de financiamiento, las actividades de inversión y las actividades de operación. Ya tenemos los tres flujos de efectivo. Un paso importante es sumar y ya acercándonos al final, sumar esos tres flujos, el de operación, el de inversión y el de financiamiento. Y ahí vamos a obtener el flujo neto del periodo, que fue la variación de efectivo del periodo en la compañía. Entonces, la suma de esos tres flujos nos da 6.973.000, que debe ser igual a la variación que hubo en este caso, en el efectivo en la compañía, que fue de 6.973.000. Es exactamente el mismo. 6.973.420. 421 en este caso. Y esto, el flujo neto o el saldo inicial del periodo, más o menos el flujo neto, nos tiene que dar igual al saldo final del periodo. Entonces, el saldo inicial fue de 12.300.000. El flujo neto, que fue una disminución de efectivo, fue de 6.973.000 y esto nos da un saldo final de 5.326.580 en este caso. Ahora bien, nos queda una transacción y es importante hacer esa relación de estos elementos con el efectivo. Nos queda una transacción importante que no fue en efectivo, que es importante mencionarlo, que puede ir en las notas explicativas a los estados financieros o una sección aparte del estado de flujos donde coloquemos o mencionemos esas transacciones importantes de actividades de financiamiento o actividades de inversión que no fueron en efectivo. Y aquí lo ponemos. Y así terminamos este ejercicio número 1 en la primera parte de este ejercicio, que serían las actividades o que sería el método indirecto de las actividades de operación. En otro video vamos a analizar únicamente el método directo, que sería esta sección de acá, pero a través del método directo. En este caso fue el análisis por el método indirecto. Muchas gracias.